Queridos amigos del Centro Piper, buenos días. En este día tan especial, domingo 2 de abril, además de ser el Domingo de Ramos, es el domingo de la reconquista de nuestras Islas Malvinas en el año 1982. Y para recordarlas y para reflexionar sobre esa gesta, el padre Luis Murri compartirá esta enseñanza sobre el sentido espiritual de la gesta de Malvinas. El sentido espiritual de la gesta de Malvinas con el padre Luis Murri. Es un honor tenerlo. Padre, buenos días, gracias por recibirnos, gracias por brindarnos este momento y sobre todo por darnos a pensar sobre esta gesta tan querida, tan preciada para el corazón de los argentinos. Muchas gracias a vos, Cristian, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo, es un honor, una gran alegría. Así que de todo corazón le agradecemos este momento y entonces le damos la palabra para que podamos meditar junto con usted sobre el sentido espiritual de la gesta de Malvinas. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad que para mí también es un honor. Y bueno, creo que lo mejor es comenzar con una oración. Oración a Nuestra Señora de Malvinas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce Virgen María, Madre de Dios y nuestra, Reina de la Argentina, tú que viste nacer nuestra patria a la sombra de la cruz y bajo tu cetro real, y que para custodiar su cuerpo y su alma suscitaste tantos héroes, escucha benigna nuestras súplicas por esta porción de la patria tan dolida y tan amada, nuestras Islas Malvinas. Te pedimos por los caídos, que en la turba o en el fondo del mar siguen de guardia permanente, esperando el relevo de un puesto que nos pertenece, y que son para cada argentino un ejemplo, un estímulo y un reto. Por los que volvieron, dejando atrás días de gloria, que su sola presencia entre nosotros sea un reproche a nuestra comodidad, que tanto unos como otros, que supieron desposarse con el honor, nos recuerden siempre que tenemos para con ellos un compromiso y un deber, y que aún sigue una deuda pendiente, la victoria final. Que su sangre derramada generosamente no sea estéril, sino que sirva para redimir el alma de la patria de tantos pecados. Por todos los argentinos, para que jamás nos avergoncemos de aquellas cosas grandes que nos identifican y nos unen como nación. Que teniendo por delante el ejemplo de los héroes y aquella gesta que ellos comenzaron un glorioso 2 de abril, no perdamos nunca la esperanza, hasta que tu manto amoroso, nuestra bandera, vuelva a flamear en Malvinas y la cruz de Cristo quede clavada en sus entrañas para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar esta reflexión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se entiende Malvinas, no se entiende el espíritu de Malvinas, el significado espiritual de su gesta, no se entiende que alguien esté dispuesto a matar y a morir por Malvinas, nada de esto se entiende sin el amor a Dios y a la patria. Dos amores que si son verdaderos son uno solo, como lo expresan los versos del padre Castellani. Amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Así como por la virtud de la piedad honramos a la patria en justicia, así también la amamos con amor de caridad si la referimos a Dios, viendo en la patria terrena un don divino y un reflejo y anticipo de la patria celestial. Y si es toda la patria, en su cuerpo y en su alma, la que debemos amar, nuestra atención ha de fijarse de manera particular en sus miembros más dolidos y más vulnerables. Es aquí donde ocupa un lugar especial nuestro amor por Malvinas. Y así como Malvinas es objeto de un amor especial por parte de los argentinos, es objeto también de una especial codicia por parte de Gran Bretaña.
A lo largo de la historia, de nuestra historia, pasando por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, hasta el conflicto armado de 1982, podemos contar un total de 39 hechos agresivos de Inglaterra contra nuestra soberanía, particularmente sobre Malvinas. En su libro Malvinas 1982, lo que no fue, Enrique Díaz Araujo da cuenta detallada de cada una de estas agresiones. Recordemos la del 2 de enero de 1833, en la que los ingleses usurpan las islas, izan la bandera británica y exigen sea arriado nuestro pabellón nacional. Desde entonces transcurrieron casi 150 años de negociaciones estériles, hasta que el 2 de abril de 1982 la Argentina decide recuperar por la fuerza lo que nos pertenece. Dice el libro del Eclesiastés: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. Puesta bajo la protección de la Virgen, la gesta de recuperación fue bautizada Operación Rosario, nombre que refleja el espíritu católico y mariano que animó a nuestros combatientes. Dice Marechal que al recibir un nombre se recibe un destino. La Operación Rosario aún no ha terminado. Vivimos los misterios gozosos y luminosos el 2 de abril. Vivimos los misterios dolorosos a partir del 14 de julio. Y es destino de la patria y de las Malvinas vivir un día los misterios gloriosos, cuando veamos flamear nuevamente el manto de la Virgen en Puerto Argentino. ¿Cuándo será eso? Dios lo sabe, nosotros no. Pero lo que sí sabemos es que no podremos recuperar la soberanía territorial de Malvinas si primero no recuperamos la soberanía espiritual. Y para eso hacen falta muchos rosarios. Para que toda la Argentina esté de pie, media Argentina debe estar de rodillas. Así, rodilla en tierra, con las lágrimas propias de los misterios de dolor, es como se prepara la alborada de la resurrección. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La sangre derramada en el campo de batalla, la sangre de aquellos que han muerto en Malvinas, es semilla de una patria jubilosa, según lo expresa el Salmo. Los que siembran con lágrimas, segarán con júbilo. Y el Señor nos dice en el Evangelio: si el grano de trigo arrojado en tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce fruto abundante. Esto es lo que se dio en la vida de Cristo. Y es lo que se da en la vida de todo cristiano. Y se da también en la vida de los pueblos y de las naciones. ¿Qué es la cruz para los ojos del mundo? Locura y escándalo. La derrota de un pobre tipo que se creyó Dios. Pero para nosotros, como va a decir San Pablo, es fuerza y sabiduría de Dios. O en frase hermosísima de San Agustín, es el triunfo de un rey combativo que mató a la muerte. Y cuando el Viernes Santo por la tarde todos se fueron, cuando los cobardes se avergonzaron de su rey y lo abandonaron en lo peor del combate, y él quedó allí solo, en medio de sus enemigos, entre la polvareda, la sangre y el fuego del infierno, la Virgen estuvo a su lado, y estuvo de pie, invicta, enhiesta, sin rendirse, sin claudicar, custodiando el tropallo de su hijo con el alma traspasada por la espada de dolor. Por eso es la reina del buen combate, porque combatió junto al rey al pie de la cruz. Ha dicho hermosamente Luis Gorosito Heredia: en nuestra historia inmortal campeas inmaculada, como la reina soñada para una patria ideal. En toda la historia de la patria es ella, nuestra madre y generala, quien ha abierto con paso marcial el camino que nos lleva hasta Dios. Y ese camino no es otro que el de la cruz. En su didáctica de la patria, don Leopoldo Marechal nos ha dejado la clave para que la Argentina recupere la cruz que supo tener en sus orígenes y en su historia. Has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo?
con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y la edad no madura, la debemos trazar como individuos, fieles a una celosa perdón, fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. De esto se trata, de avanzar con la marcha fogosa de los héroes y de elevarnos con la levitación de los santos. Lo que fue la cruz para Cristo son las cruces del cementerio de Darwin para nosotros. Escarnio y vergüenza para el mundo, promesa de triunfo para los creyentes. Cruz de Cristo que en la turba malvinera fue erigida en los altares de las misas de campaña. La misma cruz que ha sido izada en nuestros pendones y esculpida en nuestras armas. La misma que ha sido invocada por nuestros guerreros antes de entrar en combate y que ha amortajado el pecho inerte de los héroes de la patria caídos en el cumplimiento del deber. Cruz de Cristo que hoy custodia sus cuerpos a la espera de la resurrección final. Podemos decir que la añorada y extinguida cristiandad tuvo a fines del siglo XX un retoño en el mundo, y fue en Malvinas donde ese retoño brotó. En la turba, en el aire, en el mar, la cruz y la espada se abrazaron en mística unión, para recordarnos las palabras del Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la energía propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, impregnando todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor y de altura que le corresponde, y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará vigente en innumerables monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá jamás desvirtuar ni oscurecer. Una fuerte tentación nos acecha frente al misterio de la cruz. Y es pensar que la muerte y la derrota son el punto final. Cuando nosotros sabemos por la fe que la vida es un don de Dios y que ese don no sirve para nada, sino es ofrecido por algo superior. Que la vida es un corredor al final del cual la muerte nos abre el portalón dorado del cielo y de la eternidad. De esta manera, para el cristiano, la muerte no es un fracaso. El dar la vida es un triunfo. No es el ocaso, sino el amanecer. No es un fin, un acabamiento, un término. Es todo lo contrario. Es aquello de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, una victoria. Además, el testimonio de la sangre es el más eficaz, es el más elocuente. Aquel héroe de la aviación francesa, Pierre Klosterman, en su carta a los pilotos argentinos les decía: la verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. Cuando el padre Castellani describe al hombre noble, dice que es aquel que sabe a cada instante las cosas por las cuales se debe morir. El que no sabe por qué se debe morir, tampoco sabe para qué vivir. Es preferible morir heroicamente que vivir cobardemente, con deshonor, con vileza. Cierta vez le preguntaron a Pablo Marcos Carballo, capitán de la Fuerza Aérea, que combatió en Malvinas y dirigía las escuadrillas de los aviones A4, Skyhawk, qué pensaba él sobre la muerte de tantos jóvenes en la guerra de Malvinas. Y Carballo contestó: lo que importa en la vida de un hombre no es la longitud, es la calidad. Es inútil la muerte de los héroes
para los viles y los cobardes. Es estéril para los incrédulos. Es innecesaria para los corifeos del pacifismo. Es injusta para los abanderados de la deserción. Pero esa muerte es bella y es poética y es ejemplar para el que cree en las verdades eternas, en aquellas realidades que no terminan con el sepulcro. La muerte del soldado en guerra justa es una oblación, es una ofrenda, es un acto cultual, como cantaban los legionarios españoles. El soldado que cae en combate se desposa con su novia a la muerte. Más que nadie hace carne el testamento póstumo de San Pablo. He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. He combatido el buen combate. En Malvinas se combatió el buen combate. Su gesta es un ejemplo preclaro de guerra justa. Inglaterra jamás quiso renunciar a su posesión sobre Malvinas y siempre tuvo un espíritu de agresión. Por eso, escribe Caturelli, Inglaterra puso entonces y ahora la causa de guerra justa de parte de la Argentina, y en cualquier momento de todo el tiempo transcurrido, la Argentina podría haber iniciado la guerra, aunque por diversas circunstancias no lo haya hecho o no haya podido hacerlo. Pero además de ser justa, nuestra guerra de Malvinas tuvo carácter de cruzada. El enfrentamiento de Argentina católica contra la herejía protestante y la masonería internacional. Jamás de comprender en plenitud el gesto de Malvinas, si no descubrimos en él su esencia ontológica, su naturaleza metafísica. Esta esencia, esta naturaleza, trasciende lo simplemente político, estratégico o económico, para situarse propiamente en lo espiritual y sobrenatural. Este es justamente el espíritu de Malvinas. Este espíritu, católico y mariano por esencia, pudo verse en los 22 sacerdotes, entre capellanes y voluntarios, que fueron para asistir espiritualmente a las tropas, en aquellas absoluciones colectivas que impartían a los soldados, en las misas de campaña, rezadas muchas veces en medio del ataque enemigo. Pudo verse en las hazañas de estos consagrados, en las que el amor a Dios y a la patria se fusionaron en sus corazones sacerdotales. Este espíritu pudo verse en las conversiones suscitadas por la gracia, en las intervenciones de la Virgen y en los hechos milagrosos. Pudo verse en el rezo constante del rosario, ese compañero inseparable de intemperies y fatigas, de vigilias y trincheras, de combates y heroísmos, de lágrimas y de sangre. El mismo rosario que fue colocado en la pista de aterrizaje consagrándola a la Virgen, que colgó del cuello o del fusil de nuestros guerreros, que cubrió sus cuerpos sin vida y que corona actualmente las cruces del cementerio de Darwin. Desde entonces, una nueva vocación la honra a María Santísima, Nuestra Señora de Malvinas. Este espíritu pudo verse, en fin, en nuestros pilotos, que se lanzaban con sus aviones contra la flota enemiga al grito de Dios y patria. El diario ABC de Madrid, en mayo precisamente de 1982, daba testimonio del amor y del heroísmo que, fruto de su devoción a la Virgen, animó a nuestros pilotos de Fuerza Aérea. Decía en aquel entonces el diario, parece no importarles perder la vida en la próxima salida. Pocas veces se ha visto tanta gallardía ante la vida, tanta responsabilidad ante la muerte, tanta consideración ante los propios, tanta audacia ante lo ajeno. En el orden de las causas segundas, tanto coraje, tanta bravura, tanto heroísmo, tienen nombre y apellido. Se llaman Jordán Bruno Yenta, no solo católico nacionalista, patriota ejemplar, sino mártir. La influencia de su enseñanza fue decisiva en los alumnos de la Fuerza Aérea de la Escuela de Aviación Militar, hecho reconocido por los mismos ingleses. Fueron ellos quienes, el mismo año de la gesta, 1982, hablaron por primera vez del factor Yenta en la Guerra de Malvinas. No es de extrañar entonces que aquellos cadetes de entonces llegaran a ser los aguerridos combatientes de Dios y de la patria. Bien ha dicho Sebastián Sánchez
que el altar fue el núcleo místico de la guerra. En su libro, El altar y la guerra, se encarga de mostrar ese espíritu hispano-católico y esa liturgia de guerra por la que la turba malvinera fue regada con la sangre misma de Jesucristo, sangre que gloriosamente se mezcló con la de nuestros combatientes. Por eso reivindicamos la gesta y el gesto de Malvinas, porque después de un siglo y medio de postración, de mediocridad, de charlatanería diplomática, el 2 de abril de 1982, la Argentina tuvo la grandeza de ponerse de pie, no solo delante de una reina impía, sino de todo el mundo. Y todo el mundo supo que en medio de la sociedad decadente y genuflexa ante el poder mundial, hubo una nación que se negó, hubo una nación que fue capaz de levantarse en armas contra los poderosos de la tierra para decir, aquí manda la patria, aquí no manda el reparto de Yalta, aquí manda el espíritu hispano-católico, no el espíritu de la masonería. Eduardo García Puebla, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, piloto de Canberra en las Malvinas, lo ha sintetizado diciendo, Malvinas fue la última carga de la caballería hispano-católica contra el nuevo orden mundial. Como católicos, argentinos e hispanoamericanos, nos sentimos orgullosos de una gesta que paralizó al mundo entero, que significó la justísima rebelión, no solo contra Inglaterra, sino contra la OTAN y contra el espíritu de los imperios anticatólicos del mundo, y que de acuerdo a nuestro destino histórico ha marcado un sello imborrable. Al recibir un nombre, se recibe un destino. Por eso, Malvinas es todo un símbolo. No solamente son nuestras por razones históricas y geográficas, no solo nos interesa porque por su ubicación son un punto estratégico y de suma importancia geopolítica. No solo las queremos por sus recursos naturales y por su riqueza económica, sino que junto con todo esto, pero por encima de todo esto, Malvinas es el símbolo de la argentinidad y es el emblema de la hispanidad, es el emblema de la cristiandad. Quitarnos Malvinas es despojarnos de nuestra esencia, es ultrajarnos. La invasión británica pirata significa el saqueo de lo más preciado que tenemos los argentinos. La usurpación inglesa no fue un hecho aislado y algo que ya pasó, sino que es la permanente agresión que sigue ejerciendo Inglaterra contra nuestra soberanía. Y como la paz es la tranquilidad en el orden, o sea, se fundamenta en la justicia, no podrá jamás haber paz verdadera con Inglaterra hasta que nos devuelva lo que nos pertenece en justicia. En nombre del derecho aniquilado en la nefasta reunión de Yalta, la Argentina se atrevió el 2 de abril de 1982 a exigir lo que siempre ha sido suyo. Lo intentamos y no se logró, perdimos. Luego de 74 días de lucha, heroica resistencia, el 14 de junio se firmó el cese de fuego. Pero ha de quedar bien claro que no fue la guerra la que perdimos, sino una batalla, solo una de las tantas que hemos perdido a lo largo de la historia. Malvinas es una batalla perdida, una guerra presente y una victoria pendiente. Ante esto, ¿cuál ha de ser nuestro deber? Nuestro amor por la patria, particularmente por Malvinas, como lo definía Leopoldo Marechal, es un trabajo de albañilería. ¿Viste los enterrados pilares de un cimiento, anónimos y oscuros en su profundidad? Hazte pilar y sostendrás un día la construcción aérea de la patria. Y es una vocación de agricultor. Hazte carozo de la patria en ti mismo y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo. Esto es importantísimo porque nos pone frente a la realidad concreta de nuestras posibilidades. Viendo la patria como está, difícilmente surgirá un caudillo católico elegido por la mano de Dios, como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Difícilmente veremos un príncipe cristiano a quien seguir, pero podemos y debemos ser ladrillo, ser cimiento, ser carozo y tomarnos en serio la vocación de grano de trigo, la vocación de lámparas votivas que ardan junto a Cristo,
dando testimonio de su verdad en todos los órdenes, y no dejarnos arrastrar, no dejarnos engañar, no dejarnos confundir por discursos y mensajes oficiales, ni por escritos mendaces, ni por películas infames, ser capaces de hacer patria en nuestro deber de cada día, cada uno en su puesto, cada uno de acuerdo a sus responsabilidades, a sus posibilidades, a sus condiciones, a sus capacidades. Y en circunstancias extremas, como las actuales, este amor requiere una vehemencia también extrema. Estamos viviendo una verdadera revolución cultural, como quería Antonio Gramsci, un cambio en el alma, en la mente y en el corazón de los argentinos, un tirar por tierra todos nuestros principios cristianos y fundacionales. Sí, como dice Cristo, no hay amor más grande que dar la vida por lo que se ama, entonces frente a esto, nuestro amor debe tener una disposición martirial, una capacidad sobrenatural de morir por la verdad, de morir por la patria, que en última instancia es morir por Dios, para que la cosecha sea abundante, para que otros vean arriba la manzana que prometiste abajo. Y esta empresa no es nada fácil y exige de cada uno de nosotros una fuerte dosis de sacrificio, de inmolación e incluso de incomprensión y soledad. ¿Por qué? Ante todo, porque quienes deberían enseñar estas verdades, salvo honrosas excepciones, no lo hacen. Como consecuencia, las nuevas generaciones ya casi no escuchan hablar de patriotismo, sino de democratismo. El amor a la patria ha sido sustituido por el compromiso con la democracia. Esto va de la mano con la segunda razón, y es que han sido desplazadas y reemplazadas la revelación por la revolución, la ciudad católica por la ciudad secular, la soberanía de Cristo Rey por la soberanía popular, la proclamación de su absoluta reyesía por el dogma del sufragio universal. Y finalmente, esta empresa es muy difícil porque no todos entienden la misión de la patria a integrar la cristiandad y su vocación a la eternidad. Para comprenderlas se necesitan los ojos de la fe, aquellos ojos mejores que pedía Lugones. Entonces sí, podremos ver en la patria la encarnación del grano de trigo que debe morir para dar fruto, como nos pide el Señor en el Evangelio. Y a cada uno de nosotros, Dios nos pide ser ese grano de trigo, para que otros recojan la cosecha que siembra nuestra vida. Esto que estamos planteando y proponiendo no es una utopía, no es un sueño irrealizable. En su carta apostólica, Notre Charte Apostolique, el Papa San Pío X escribía: no, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por construirse en las nubes. Ha existido, existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla, sin cesar, sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana, de la revolución y de la impiedad. Estas son las verdades que tenemos que grabar en el alma con caracteres de fuego. Estas son las verdades que no debemos dejarnos arrebatar por ningún enemigo, externo ni interno, ni por los ingleses y los kelpers, ni por los cipayos y traidores, que dicen ser argentinos porque viven acá, pero no lo son. Primero, intentaron callar a Malvinas, tendiendo un manto de silencio y de olvido, pero no pudieron, porque no se puede tapar el sol con la mano. En los distintos rincones de la patria, puñados de argentinos cabales mantuvieron encendida la antorcha malvinera. Entonces, cambiaron la estrategia. Si no podemos callar el tema, cambiémosle el significado, tergiversemos su sentido. No permitamos que presenten Malvinas como una gesta, menos aún como una cruzada. De ahí el desmesurado afán por imponernos un mensaje distorsionado, despojado del espíritu hispano-católico que animó a nuestros hombres. Y por eso quieren convertir en víctimas a nuestros héroes. No, no hay diferencia esencial entre la piratería protestante del invasor inglés y la rapiña ideológica de estos subversivos.
Jamás podremos recuperar la soberanía territorial de Malvinas si primero no recuperamos la soberanía espiritual que nos han robado. No solamente no hay que olvidar Malvinas, tenemos que malvinizar la patria, de manera que el espíritu católico y de heroísmo que vivió en Malvinas sea el de todos los argentinos. Ese espíritu, por la gracia de Dios, vive en el corazón de muchos argentinos. Es el espíritu que refleja la carta del teniente primero post-mortem, teniente cuando murió, Roberto Néstor Esteves. Le escribió en Sarmiento, Chubut, el 27 de marzo de 1972, el día en que su regimiento partió rumbo a Malvinas. La carta debía ser entregada a su padre por un camarada en caso que él muriera en combate, lo cual ocurrió 2 meses después, el 28 de mayo, en Puerto Darwin. La carta dice así: querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muere en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión, no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este, su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto. Tenía 25 años cuando murió. En su alma y en su carta están contenidas todas las virtudes naturales y sobrenaturales que caracterizan a un hombre, a un cristiano, a un patriota y a un soldado que entendió que la vida es un acto de servicio y una ofrenda a Dios. En nuestros pagos de San Rafael pudimos conocer, por la gracia de Dios, a un oficial de gendarmería, Justo Guerrero. Estuvo en Malvinas y en Malvinas, esquirlas de granadas le mutilaron ambas piernas y así quedó mutilado hasta que murió. Al poco tiempo de haber terminado la contienda, en un reportaje radial, le preguntaron qué pensaba él de cómo había quedado así, estropeado, fruto de la guerra de Malvinas. Y la respuesta de Guerrero fue: la patria fue muy generosa conmigo. Yo le ofrecí la vida y ella solamente me pidió las 2 piernas. Nos preguntábamos cuál ha de ser nuestro deber, pues recuperar este espíritu. No solamente tenemos que rescatar esas islas irredentas, sino toda la patria, rescatarlas de las manos del coloniaje, de la extranjería y de las garras de la revolución. Tenemos que recuperar la ciudad católica, tenemos que recuperar el espíritu de Malvinas. Y entonces sí, cuando recuperemos esa soberanía espiritual, cuando malvinicemos la Argentina toda, cuando cada argentino siente un compromiso de honor para con los caídos y los combatientes todos, cuando cada argentino se sepa protagonista de una guerra que aún continúa, entonces sí, viviremos los misterios de gloria de la Operación Rosario. Recuperaremos un día la soberanía territorial de Malvinas. Veremos la resurrección de la patria crucificada, su Pascua definitiva y el manto de la Virgen, nuestra bandera, flameando nuevamente en Puerto Argentino. Quiero terminar esta reflexión dirigiéndome especialmente a los que volvieron, a aquellos guerreros de Malvinas que estuvieron dispuestos a perder la vida para que la nuestra tenga un sentido.
Y quiero hacerlo con las palabras de Antonio Caponeto. No te rindas. Valió el fuego y el hielo, las noches sin descanso, los días en camino. Valió acampar a la intemperie con la gloria, desafiar con orgullo al prepotente, izar nuestro estandarte donde cuadra, ejercitar la hidalguía como un hábito frente al asombro de los habitantes, de los habituados al mal y al extravío. Valió asistir al vuelo de los héroes, presenciar el temor del enemigo. Valió entender que se es capaz de estar presente aunque se ciernan todos los peligros, solo entre la nieve soberana, solo entre las rocas y entre el frío, aunque el mundo a lo lejos se duerma ajeno con sus propios ruidos. Podrán aventajarnos en la fuerza, pero no en el destino. No te rindas. Valió la Pascua esperando al invasor. Nunca en la Argentina de estos tiempos tuvo tanto sentido aquella nueva y eterna resurrección de Jesucristo. Valió consagrar a María, Madre y Reina, nuestras tierras robadas por una reina impía. Valió también vivir el 25 de mayo en pie de guerra. Se entendió entonces por qué la patria es ante todo su historia verdadera, por qué es la obra de la cruz y de la espada. No te rindas, no olvides, no hagas fugaz lo perenne, ni venzas el espíritu invencible. Valió comprobar que existen los milagros, que la hazaña desfila todavía, que el mando es de los que comandan, que no puede ordenar el cobarde ni regir el incapaz. La mirilla es un don que no admite a los perdón. La mirilla es un don que no admite a los tibios, solo el coraje distingue y jerarquiza. No te rindas. Valió la fe creciendo con los riesgos, las misas del domingo entre peleas, el sacrificio sobre el sacrificio, el reparar los nombres de las islas, la amistad en un alba centinela. Valió la sed, el hambre, la fatiga y sobre todo valió la sangre y muerte batallando, el testimonio irreversible de todos los caídos, el ejemplo para siempre de los que no regresaron nunca, porque morir en la avanzada es ser lumbre y simiente, es convertirse en promesa de triunfo. Por ellos y por eso no te rindas, no acates las noticias del desbande, no escuches el silencio de los cómplices, no consientas marchar hacia el abismo, no creas a los prometedores de éxitos que ya son fracasos, que no te engañen con la paz sin honra, con la tranquilidad afrentosa y el reposo sin honor y sin grandeza. No existe la Argentina si existe derrumbada. No queremos la tregua del sentenciado, queremos la vigilia armada. No te rindas ahora, combatiente, caballero de la orden redentora de la patria cautiva. No entregues la esperanza, hay que volver, para escarmentar a los perjuros, para restablecer en todos los espacios el tiempo de la hombría, para que despunte el nuevo amanecer, para ser fieles, continuar y volver. Los enemigos internos y externos nos han tomado de rehén a la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por este momento, por esas palabras de fuego que ha compartido con nosotros en este día tan especial. Padre, usted estuvo en Malvinas, ¿no? Viajó a Malvinas, estuvo por esa tierra. Sí, hace varios años. Fue en diciembre de 1999, acompañando a un contingente de familiares de los que habían caído en la guerra. Y también inauguró el primer monumento a Nuestra Señora de Malvinas. Sí, al cumplirse 20 años de la gesta, lo hicimos en la parroquia que yo tenía en La Pampa, en Quemú, que fue era el primer monumento nacional a la Virgen, porque había monumentos al veterano, al caído, etcétera, pero a la Virgen que yo supiera no había ninguno, y ese fue el primero, y después de ese no me he enterado que hayan hecho otro. Así que si saben de algunos, por favor avísenme, porque si no, sigue siendo por ahora el único monumento nacional a Nuestra Señora de Malvinas. Hay pinturas, hay mayólicas, creo, pero monumento como tal, me parece que no. Repito, si saben de alguno, por favor, avísenme. Padre, los que
los que lo han escuchado hoy se han conmovido seguramente, como nos ha pasado a muchos, y quieren seguir escuchándolo, escuchando sus palabras, sus enseñanzas. Lo buscan por YouTube. ¿Por dónde lo buscan, padre? ¿Cómo escuchan sus conferencias, sus homilías? Mira, Cristian, yo tengo un canal de YouTube donde subo las homilías. Si se suscriben al canal, yo cada homilía que subo en YouTube los notifica, les avisa y ahí pueden escuchar la homilía de ese fin de semana, de ese domingo, de la misa. ¿Tiene su nombre, padre, el canal? El canal se llama Predica Verbum, en latín, Praedica, se escribe Praedica Verbum, Padre Luis Murri. Perfecto, padre. Muchas gracias por mantener el espíritu de Malvinas y por malvinizar, sobre todo este año especial, porque los políticos que nos gobiernan, hacen espectáculos que muestran la colonización ideológica que sufren. Ni siquiera recuerdan a nuestros veteranos de guerra. Hacen espectáculos que manifiestan la colonización ideológica que sufren. Y eso es lamentable, padre. Por eso le agradezco enormemente recordarnos este espíritu de Malvinas, por malvinizar, por ese orgullo inocultable de haber sido la gesta más importante del siglo XX en Argentina y por ser el emblema de la hispanidad. Gracias por recordarnos eso, padre, porque es fundamental, es crucial recordar esto a 41 años de Malvinas. Gracias a vos, Cristian, muchísimas gracias. Padre, antes de irnos queríamos pedirle la bendición para todos los que están escuchando, especialmente para los veteranos de guerra que van a escuchar esta meditación y sus familias. Le pedimos, Padre, si nos puede dar la bendición entonces para terminar. Por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Viva la Virgen, viva la patria, Malvinas volveremos. Adiós. Malvinas volveremos. Gracias, Padre. Hasta pronto, ¿eh? Esperamos pronto tenerlo nuevamente en nuestro canal del Centro Piper. Que Dios lo guarde, Padre. Igualmente, gracias. Adiós. Queridos amigos, gracias por estar, por acompañarnos. 2 de abril de 2023, Malvinas, volveremos.